Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a leer y comenzamos. Lucas capítulo 18, versículo 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el Padre Celestial. Nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre, anhelando las cosas que vienen de ti, Jesús, deseando, Señor, recibir tu palabra como niños. Entonces, obra nuestro corazón, moldea nuestro corazón, circuncida nuestro corazón, Padre Celestial, como vasijas de barro, Señor, fórmanos conforme a tu voluntad, Señor, que es lo mejor. Y obra en nosotros para que nosotros podamos arrodillarnos siempre en todo. Jesús, trata con nosotros, perfecciónanos. Nosotros anhelamos ser instrumentos santos en tus manos. Glorifícate, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Muy bien, esta mañana estaba leyendo Proverbios. Estábamos, a ver si encuentro el proverbio que leí, porque era espectacular. A ver, ¿dónde está? Dice, las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como dice en otra versión, aquí adelante. Inútil las piernas del tullido, así de inútil es el proverbio en la boca del necio. Aquí Constanza. En Búlgata dice: así como en vano tiene un cojo hermosas piernas, ¿Así como qué? Perdón. Así como en vano tiene un cojo hermosas piernas, así desdicen de la boca del necio las palabras sentenciosas. Muy bien, otro. A ver, Luis. Dice: un bruto tratando de decir algo sabio es como un tullido tratando de caminar. Cuando nosotros vemos proverbios podemos verlos en los diferentes niveles, ¿no? Un nivel de proverbios es el nivel de la carne, hablando de la gente que habla tonterías y de pronto la sabiduría. Pero cuando está hablando aquí en los proverbios es de la palabra de Dios. Y dice que como las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio, o sea, la palabra de Dios en la boca del necio. Creo que no hay nada más harto que escuchar a una persona que no vive la palabra de Dios, pero se la pasa mencionando la palabra de Dios. Se vuelve como fastidioso para los que le oyen. Dice: como quien liga la piedra en la honda, así es el que da honra al necio. El siguiente es el 9. Espinas hincadas en la mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como dicen en sus versiones aquí adelante. El versículo 9. En Búlgata dice: la palabra o sentencia en boca del necio hace lo que un espino o zarza que clava al hombre borracho que lo maneja. Lo mismo que siente un borracho una espina en la mano, eso entiende un tonto cuando dice un dicho sabio. Otro, muy humanista esa versión, que es la que están leyendo. La palabra de Dios para todos. Demasiado dinámica la PDT, ahí, en eso, ¿no? Ojo, nunca descalificamos una versión, sino que en algunos versículos es. Versículo 6, 25:6, ¿quién lo lee? No te des importancia en presencia del rey, ni reclames un lugar entre los magnates. Vale más que el rey te siga, el rey te diga, sube acá, y no que te humille ante gente importante. Ajá. Los que atestiguen con tus ojos. Los que atestiguen, no te alabes delante del rey, no te alabes delante del rey, o sea, no se enfatúe, no se eleve. Al contrario, hemos de ser humildes con la palabra, hemos de ser, si alguno cree que sabe algo, dice la Biblia, el tal no sabe nada. Entonces la palabra no es un campeonato de saberes, ni de grandielocuencia, ni de vanidad, no hay lugar, no hay ni medio tris, eso es lo único que no se puede ser delante de Dios,
ni con la palabra es que vanidoso. Pero es que el corazón nuestro siempre está buscando el reconocimiento. Y cuando alguien dice, yo no busco reconocimiento, ese es el que más está buscando reconocimiento. Porque si no fuera así, no tendría necesidad de decirlo, ¿sí? Si una persona tiene el pelo corto y dice, no, yo no tengo el pelo corto. O no dice, mire, es que yo tengo el pelo corto. No, eso no te necesita decirlo, porque si una persona dice, yo no estoy buscando reconocimiento, está buscando reconocimiento. Yo no quiero que nadie me... No, está buscando entonces. No, una persona humilde sirve. Una persona humilde da su corazón. Una persona enseña para que los demás sepan también. Una persona no se enseñorea. Una persona no busca herir. Una persona que tiene un grupo de estudio no busca el alabo de los demás ni el reconocimiento de los demás. Cuando una persona en un grupo de estudio comienza a hablar mucha carreta, ya lo sabe. Tiene una deficiencia en la personalidad en la cual está buscando llamar la atención. Los tatuajes, los piercing, la forma de vestir, la forma de mover el pelo, la forma de caminar. Los psicólogos lo analizan, son formas de eso, ¿sí? Cuando una persona taconea muy duro, uno se da cuenta, tiene un problema de personalidad, ¿sí? Una persona habla muy duro, tiene problemas de personalidad. Una persona bota mucho el pelo, tiene problemas de personalidad, porque está llamando la atención sobre sí, ¿sí? Esas personas que la pagan cambiándose, perdón, se cambió el pelo hace poquito, pues que la pagan cambiándose el pelo de color, morado, amarillo, azul, tiene un problema de personalidad. La vestimenta o muy desfachatado o muy elegante, está mostrando un problema de personalidad, porque quiere llamar la atención sobre sí. Eso, imagínenselo ahora en el uso de la palabra. Yo le estoy hablando en físico para que lo entienda espiritual. Cuando la persona trata de adornar mucho la palabra, tiene un problema de personalidad. Cuando la persona trata de, a través de la palabra, enfatizar demasiado, yo tuve un programa de radio, y entonces el hombre dijo, es que los 3 Reyes Magos, y yo dije, yo ya tenía la espada afilada, dije, le va, con eso que acaba de decir, le voy a quitar la cabeza. Y le iba a decir, mire hermano, no quiero dañarle la Navidad, pero no fueron 3, no eran reyes y mucho menos magos. Pero yo dije, mi oficio aquí no es hacerlo quedar mal a él, sino más bien procurar un ambiente y claro, yo hubiera quedado como el campeón de la pelea, ¿no? Pero de pronto hiero el alma de él se pierde, creo que él quedó interesado en volver a escucharme, mi contrincante. De pronto el que manejaba el se ríe porque eso es lo que ellos querían y él dice, oye, qué chévere, de pronto lo vuelvo a invitar, pero desvío a la gente porque el objetivo era uno, mostrar que la adivinación de cartas mueve seres espirituales detrás que le van a cobrar. Entonces yo no me podía salir de esa línea, yo podía fregarlo a él con varias cosas, pero yo decía, no puedo dar lugar a la que se desvíe. Aunque yo quede como un campeón, pero entonces la vanidad. Y eso que se me salieron 2 chistecillos ahí de mi debilidad, pero uno tiene que tratar de ser demasiado profesional llevando la palabra, porque lo que estamos procurando con la palabra es que la gente permanezca en la vida de fe. Entonces tenemos que tener cuidado con la vanidad. Es más, créalo, en palabra viva, ningún vanidoso tendrá lugar en el ministerio, mientras dependa de mí. Si yo veo que una persona está infatuada, que una persona está elevada, no hay lugar. ¿Cómo se da uno cuenta? Porque esa persona empieza a pasar por encima de los demás, a abusar de los demás, a maltratar a los demás, a no tener cuidado de las almas. Y yo no sé por qué el enemigo es tan espectacular para usar a esas personas para eso. El bien que hacen lo hacen muy mal y el mal que hacen lo hacen muy bien. Entonces viene una persona nueva y justo se le sienta esa persona horrorosa al lado y hace una patanería y la otra persona dice, no, pues no vuelvo. O está ahí, entonces uno dice, oiga, que entonces vamos a hacer el coro navideño. Si ve la iglesia humanista, es que la iglesia cayó en lo que no debe ser. Y entonces otra persona ni sabe, es una persona nueva y queda como que, ¡ah! Y dice, si eso es adentro, entonces ¿cómo era afuera? Si eso es una persona miembro de la iglesia, pero bueno, Dios ha destinado las cabras con un propósito, entonces bienvenida a las cabras también. La vanidad. La necedad. Porque la necedad es que a pesar de recibir la reprensión,
la persona que vuelve a caer en el mismo camino. Por eso es necio, porque no escucha consejos, porque no escucha razones, porque no, entonces la palabra no, mire, ¿sabe qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Ese es el único que dice no hay Dios, ni siquiera el malo, ni siquiera el malo. Pero el necio niega a Dios. El necio no recibe reprensión y vuelve, por eso le dice, no sea como el mulo, no sea como el burro, no. Oiga, déjese llevar. Entonces la persona que tiene el corazón humilde se arrodillará delante de Dios, recibirá la reprensión, recibirá la corrección. Pero ¿sabe qué va a hacer el necio con la corrección? Se va a volver contra la persona que le hace la corrección y lo va a morder. Por eso dice, no eche las perlas a los cerdos, porque se volverá contra ti y te morderá. Entonces uno sabe, ¿cómo tomó la reprensión? ¿La tomó con un corazón noble o realmente, nada, lo que pasa es que me estaban persiguiendo y es que en la iglesia todo el mundo, si todo el mundo lo mira feo, viejo, sépalo, está untado de popó. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Ay, huele, mírese los zapatos, viejo, mírese los zapatos, porque no es coincidencia. Entonces, ¿sí? ¿Por qué todo el mundo contra mí? Entonces su merced examine su corazón. No sea necio. Que aún los que no conocen a Dios, dice la Biblia, que aún los que no conocen a Dios, glorifiquen sus obras por medio de usted. Entonces, la necedad es un problema para los grupos de estudio. La vanidad, otro. Sí, el terco, el necio, es el sinónimo, creo que correcto, el terco, no recibe consejos. La condenación. Si una persona no ha podido recibir el perdón de Dios y la libertad del perdón, o sea, su autoestima sigue pisoteada, eso es una gran dificultad. Porque buscará cazar las almas para sí, no para el Señor. Entonces amarrará a la gente así, con cuerdas de amor, pero para Él, ¿sí? Yo conocí una persona en la iglesia en Cedritos, cuando pastoreé en Cedritos, que ella se paraba a un lado del templo y empezaba a ver a quién lloraba, durante la alabanza. Y ella traía unas tarjeticas ya marrulleramente preparadas en su casa. Y apenas veía a la persona llorando, se le acercaba con cara de profeta, de oráculo y pitonisa. Era una bruja cristiana. Porque brujería significa a través de artes malvadas, pseudoespirituales, cazar el alma de los incautos. Entonces, el Señor te tiene esta palabra para ti. Él ha visto tu aflicción en lo secreto. No estoy exagerando. Al fin, entonces la persona recibía pobrecita mía, desamparada, yo te sostendré, yo te llevaré, aunque pases por el fuego, siempre es la misma, ¿no? Yo estaré contigo y si por las aguas no te dejaré. Entonces la persona, obviamente, si estaba llorando quebrantada, pues era que tenía un lío. Y más en esa época que éramos tan humanistas y entonces todas las canciones eran mi alma está. Y entonces a la salida del culto la persona se le acercaba, oye, casi dijo el nombre, hijo de madre, oye, ¿cómo supiste? El Señor me lo mostró. Te espero en mi apartamento. En el apartamento llegaba, la embaucaba, le sacaba platica y eso sí, se convertía en su pastora. Y como la gente anhela que alguien se le ponga encima y lo cabalgue, ese es el anhelo del hombre. No Dios no. No, Dios ni por el chires, Dios no que gobierne sobre mi vida, que el Espíritu Santo me cabalgue, no, ahí sí no me arrodillo. Pero ante los hombres, y los ponía a ayunar, y los ponía, pero eso sí los cometía a ella. ¿Por qué? Entiende que esa maldad nace de una herida en su alma que tiene una baja autoestima y está buscando el reconocimiento de la gente.
Por eso quieren que les digan padres espirituales o madre espiritual. Entonces quieren que que toda la melosería, eso sí, melosa. Nora sabe de quién estoy hablando. Eso sí, melosa y todo, pero entiende que mire, la melosería es problema. Porque está buscando cazar el alma de la gente y no llevarla a los pies de Cristo. Entonces fíjese que estamos hablando que uno tiene que tener una medida, una ética, unos límites que uno mismo tiene que ponerse. En mi casa somos muy, muy cariñosos. Hoy se dio cuenta Beatriz con mi hermana, somos muy cariñosos, ¿sí? Pero a mí me toca restringirme porque digo, no puedo. ¿Por qué? Porque después me mandan la mano, literalmente. Te toca más bien, ¿sí? Hola, ¿sí? Hacer el arco ahí, el arco cuando saludo, ¿sí? Entonces uno tiene que tener una medida, ¿por qué? Para no dañar las almas. Eso es lo que estamos buscando, ni siquiera corregirnos a nosotros, sino que nuestro anhelo, nuestro deseo es cómo ser cada vez. Aquí podríamos pasar toda la mañana hablando de esta lista, ¿sí? El orgullo. Que no sé, el orgullo creo que tiene que ver con todo eso, pero yo no me atrevo a ir a lavar los pies de nadie, hablando espiritualmente. No. O por pena o por orgullo, por vanidad. Pero no me atrevo a servir. Entonces eso dice, pero ¿por qué no está sirviendo? ¿Por qué no está, sí? ¿Por qué esa actitud tan? O, pues aquí volvemos a la condenación, pero voy a colocar aquí, o por heridas. ¿Usted cree que el Señor no sabía que le iban a herir? Claro que no sabía que le iba a traicionar. Claro. No sabía que le iba a negar Pedro. Claro. No sabía que los discípulos iban a salir corriendo. Claro que sí. No sabía que los que había sanado, liberado, alimentado, no le iban a cubrir disputos y iban a corear en el pretorio, crucifícalo. ¿Sabe qué dijo? Perdona, no saben. No, yo no quiero que me hieran, yo no quiero. Entonces uno crea ahí el disfraz de cauchodrilo, ¿no? Lo que no me rebota, me resbala. Está mal. No, nosotros tranquilos. Creo que si nosotros tenemos nuestro corazón puesto en el Señor, nadie nos va a poder herir. Al contrario, a los que nos hieren, ¿qué hacemos? Los bendecimos porque sabemos que Dios convertirá esas heridas en instrumentos de arado, en instrumentos de consolación. Entonces bienaventurado, ¿sí? Creo que esa universidad vale todo el dinero del mundo, porque uno en la universidad no aprende un carajo. Pero en la vida se aprende cuando son heridas, cuando son difíciles, cuando son luchas, cuando son cosas, uno sí las toma bien. Entonces, bueno, esto en los grupos de estudio hemos de cuidar nuestro carácter, nuestra forma de llevar la palabra. Si tenemos problemas, tan bueno Dios que nos corrige, tan bueno Dios que es paciente para con nosotros, a ninguno descalifica. Creo que el único que se descalifica es uno mismo, porque Dios puede usar hasta piedras para predicar su palabra. ¿Sí? Pablo lo dirá, mire, como un abortivo, como al último, como al más indigno, como al más pequeñito, como al más miserable, como al que menos podía, me escogió a mí, para mostrar que si podía usarme a mí, puede usar a quién, a cualquiera. Y mire cómo usó a Pablo. Pablo no está usando ahí porque usted conoce ese orgullo de gusano, ¿no? No, yo no soy digno, no, a mí no. Y entonces no, es orgullo de gusano, porque la gente le diga, ay no, usted sí puede, eso se llama en la psicología caricias chimbas, o en inglés tienen un dicho más duro, kick my ass, pateame el rabo. Porque está buscando es que la gente le diga, no, tú sí puedes, no, tú sí eres lindo, no, tú sí, es que yo no puedo, yo soy tan bruto, ay no, tú no eres bruto. Si usted está sintiendo esa condenación, sépalo, no es del Señor, vaya a los pies del Señor y dígale, Señor, tú usaste un burro, tú usaste a Pablo, y mire a dónde llegó Pablo, tú usaste a Pedro, ¿cómo no me vas a usar? Usa. Y ese es lo que el Señor está esperando de nosotros. Entonces, bueno, Lucas 18, 15 al 17.
¿Quién me puede hablar de esa porción? Así en ese análisis de vuelo de pájaro, ¿quién me puede decir qué vería de una en esa porción? ¿Cómo la analiza? ¿Cómo accede a esa porción? ¿Cómo le entra a esa porción? Teresa, que está levantando la mano, ¿qué dice? Le llevaron a Jesús unos niños para que él los bendijera. Cuando los seguidores de Jesús vieron estos, los regañaron. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus seguidores: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les digo de verdad, el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará jamás a él. Muy bien, Tere. Entonces, ¿qué ves de esa porción? Puedo ver tres aspectos. Uno es que pues hemos venido estudiando que Jesús ha hecho muchísimo énfasis en el reino de Dios, haciendo advertencia de que, o sea, no, va a venir inadvertido, que, que está en medio de ellos, que no lo han visto. También puedo ver que precisamente la pericopa anterior está hablando, la porción anterior está hablando de la humildad, de quién salió justificado. Entonces el pretexto, vamos aquí a ir escribiendo, el pretexto termina hablando de el que se humilla. O sea, ¿quién sería el que se humilla? ¿El qué? El que sabe, o sea, el que es humilde, ¿no? O sea, que reconoce su condición. El que reconoce su, ya me entiendo bonito, condición. El que reconoce su condición. Ojo, humilde no es el que sirve, o es otro sentido de la humildad. Aquí no está hablando de ese sentido de la humildad. Ay, tan humilde que, porque reconoció su condición. Pues no tan honesto, más bien, tan sincero, tan abierto, tan honesto. ¿Sí? El que reconoce su condición delante de Dios va a ser el que va a ser restaurado. Usted puede decir, como dijo Vallejo, ¿no? Memorias de un cuacuá. Yo soy un cuacuá. Señor, ayúdame. Sí, honestamente. ¿Y qué hace Dios? Le ayuda. Yo soy un desgraciado, yo soy un mezquino, yo soy un miserable, yo soy un canalla, yo soy un malgeniado. Pero mientras uno se justifique, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Con el que se justifica no hay nada. Si todos están mal y solamente yo tengo la razón, sépalo, usted está mal y todos tienen la razón. Si todos le están diciendo que huele. Créanme. Pero si más bien antes de que le digan uno va y se lava. Uno va donde Dios, Señor, tú conoces mis luchas, tú conoces mi ser. Yo no sé si eso sea sencillo o difícil. Hay cosas que son muy, muy evidentes, hay cosas que son tan fáciles, pero créanme que Dios sí es fiel en mostrarnos si que nosotros no escuchamos. Entonces el pretexto es que está hablando del que se humilla, que reconoce su condición. Esto se le está hablando a Jesús a unos que se creían justos. ¿Cómo dice ahí? Por sí mismos. Entonces Jesús le está diciendo, ojalá no se creyera justo, ojalá reconociera su condición. Y creo que cuando uno reconoce esa condición, aquí, otro problema, el juicio. Juicio implacable. Otro problema de los que dirigen, ¿sí? Porque en ese juicio implacable, entonces usted tiene que hacer lo que yo le digo. Novia, ni siquiera Dios es así. ¿Usted es más que Dios? Dios nos muestra y Dios dice, ¿sabe qué? Ahí se la dejo.
ejerza su voluntad. Y si el que quiere, quiere, y el que no, pues no. Y no ese juicio, y fuera de eso, no, es que como no hizo lo que yo quiero, yo lo corté. Bien, ¿qué tal que el Señor nos cortara por no haber hecho lo que debiera? Pues ya no quedaría títere con cabeza, Él es paciente y para con todos. Cuando nosotros entendemos nuestra condición, eso hace que nuestro corazón se vuelva más, ¿qué? Misericordioso, más sensible, más piadoso, más noble, extienda más paciente. Dios es paciente para con todos. No que, y entonces uno no, ya no, toca y toca y toca y toca. Y piense siempre en eso, ¿no? Pues si Él conmigo es paciente, ¿cómo no voy a ser paciente? Me encanta que en Padre Nuestro Él no dice, sea paciente como yo soy paciente, o perdone como yo perdono, sino que Dios dice, como usted perdona, yo lo voy a perdonar. Es una maravilla. Porque normalmente está pidiendo la Biblia que imitemos a Dios, pero aquí Dios nos va a imitar a nosotros. Es que todavía no he llegado a a esa parte del Padre Nuestro. Pero usted se ha dado cuenta de eso en el Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a los que nos deben. Y entonces dice después, y si usted no perdonó, ¿el Señor qué? No lo va a perdonar. No está hablando del perdón de la salvación, está hablando de los galardones, del perdón de los galardones. Entonces creo que si uno dijera ahí, el Señor me va a perdonar a mí como yo perdono a los demás, ¿qué hago yo con los demás? Pues los perdono, obviamente que los perdono, obviamente que no guardo ese resentimiento. Creo que es la única parte en la Biblia, en mi teología escasa, de pronto estoy fallando, donde Dios no dice que lo imitemos a Él, sino donde Dios imita al hombre. Yo los voy a perdonar como ustedes perdonen a sus semejantes. Increíble, ¿no? Bueno, juicio implacable. Muy bien. Entonces el que se humilla, está hablando Tere, ¿cómo está mirando ese texto? ¿Qué más nos dice Tere? Pretexto, ya viste que venía de un hombre que ha reconocido su condición de pecador. Versus unos que se creían justos por sí mismos. Y en esta porción que estamos estudiando dice que las personas traían los niños a Jesús, ¿sí? Para que Él los tocara, pero los discípulos al ver esto se lo impedían. Sí. Al ver esto Jesús les llama la atención y le dicen que no se lo impidan, o sea, que dejen que los niños vengan a Él. Y hace la comparación, lo dice mejor la versión actual, donde dice... dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan porque el reino de los... no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. O sea, está dando a entender Jesús que no es que los niños por ser niños ya tengan la entrada al reino de los cielos, sino los que tengan la actitud o esa condición de niños en la cual... Y yo pensaba, ¿por qué Jesús hace la comparación con los niños, no? Porque si nosotros vemos los niños y el ser humano desde pequeño es egoísta, es orgulloso, es prepotente. Yo pensaba en mis hijos porque cuando, por ejemplo, les quería enseñar algo, no, yo puedo solo, yo lo hago solo. Pero ellos en el momento en que ya se veían rendidos y ya no lo podían hacer por sí mismos, aceptaban, bueno, sí, ayudan. Entonces, bueno, una cosa importante que está resaltando Tere, cuando la Biblia da una ilustración, no quiere decir que la ilustración es completa. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, dice, mirad los lirios del campo que ni tejen ni trabajan. Entonces, va a hacer un estudio profundo de los lirios del campo. Los lirios del campo tienen pétalos dehiscentes con ovarios súpero y estambres... No. Y entonces el polen, mire, es que el polen de los lirios del campo tiene unos barritas que se pegan, así tiene que usted pegársele a la gente. Y el ovario súpero, porque es que el ovario súpero está más pronto a dar fruto, entonces usted tiene que estar pronto a dar fruto. Y los sépalos son, ay no, eso es pura carreta, eso es pura basura. Eso no es lo que está hablando la Biblia, eso es ¿qué? Vanidad. ¿Quiere saber más que Dios?
No, él solamente usó el ejemplo de los lirios del campo para decir que se viste muy bien. ¿Usted ha visto los lirios? No había caído en cuenta de la variedad de los lirios hasta que vi una película con Clint Eastwood que se llama La Mula. Y es la historia de un hombre viejo que resulta transportando droga en Estados Unidos. Pero él se dedicaba a sembrar lirios. Y yo no sabía que había en Estados Unidos asociaciones de sembradores de lirios, porque son como las orquídeas, demasiado lindos, colores y formas, y son hermosos los lirios. Entonces, Jesús solamente está utilizando el ejemplo de los lirios para destacar que la belleza de los colores, cómo se visten los lirios del campo. No empiece a hablar más carreta. No es que los lirios se reproducen por estolones, por bulbos, por... Ay, no hable carreta, hermano. Ya. No, es que los camellos, yo le conté el cuento de los camellos, ¿no? Que en la jiba y que en no sé qué y que las pestañas de los camellos, no fregues, que ahí solamente está hablando en un sentido de los camellos. No se ponga a buscarle más en donde no está, porque no se va a desbordar de la palabra. Entonces, muy bien que cuando nosotros vemos que está hablando Jesús de los niños, no es que, y es que los niños están no sé qué, y los niños balbucean, y los niños se sacan los mocos y se los comen. No, viejo, de eso no está hablando. ¿En qué sentido está hablando de los niños? Y busquemos el sentido del que está hablando la palabra. Muy bien, ¿qué más, Ted? Entonces hace la comparación con los niños porque ellos tienen esa sencillez, esa humildad para recibir y creer lo que se les está diciendo. Ted está cometiendo un error cuando nosotros hacemos un análisis de la escritura. Ella está comenzando por el espíritu, por el alma del texto. Ay, venga a ese seminario que va a estar muy bueno. Yoli, ven a ese seminario, por favor. Ven. Nosotros en el seminario vamos a tocar el cuerpo, el alma y el espíritu del texto. El cuerpo, el alma y el espíritu. O sea, la forma del texto, cómo está escrito, la sustancia del texto, de qué está hablando, y el espíritu, a dónde nos quiere llevar Dios con ese texto. Normalmente, en el ejercicio que hacemos nosotros de la escritura, de una vez comenzamos a elucubrar y a decir, ¿y esto qué está pasando? No. Yo sé que el cerebro de uno es así de ágil, que de una vez, lo vimos la vez pasada, de una vez comienza. Pero nosotros antes, es como cuando una persona llega a una conversación en la mitad de la conversación y de una vez toma un juicio por lo que escuchó de pasada. No, un momento. Si la cuestión le inquieta tanto, vaya y averigüe bien. Venga, no venga con chismes, vaya y averigüe bien. Y peor, no vaya a llevarlos. Juzgue con justo juicio, entienda lo que se estaba diciendo, cómo se estaba hablando. Entonces, una parte importante de aprender a conocer el cuerpo del texto es recordar esto del pretexto. ¿Sí? ¿En dónde está insertado ese texto? Y ahora, ¿cómo se está escribiendo? ¿Qué es lo que tiene? Si tiene unas divisiones, si no tiene. ¿Qué elementos se está usando? ¿Cuál es la palabra que más se usa? ¿Cuáles son los personajes? ¿Qué adjetivos se está utilizando? ¿Cómo está adornado ese texto? Eso es hasta ahora la forma. El ejercicio que hicimos la vez pasada de volver el texto vivencial es ya la parte, ya empieza a tocar el alma del texto. ¿Sí? ¿Qué es lo que no se ve? Que está ahí, pero que no se ve. ¿Qué es lo que no se percibe? ¿Qué es lo que está pasando? Y ya después ver qué es lo que Dios nos quiere hablar es llegar al espíritu del texto, que eso es la forma más alta de verlo. Es verdad que el Cantar de los Cantares está hablando del amor conyugal, pero también el Cantar de los Cantares está hablando de Cristo y de la iglesia.
pero también está hablando de las bodas del Cordero, de la venida del Señor y cómo va a ser eso. Y cómo tiene que estar la iglesia mientras llega su Señor. Ahí están en Cantar de los Cantares. Entonces, no se puede ser tan sensual de hablar de la... Ay, el texto está hablando de eso, en el cuerpo del texto. Sí, después, no sé si Dios nos dé vida para ver el alma del texto y el espíritu del texto del Cantar de los Cantares, que es hermoso, pero nosotros ya lo hemos tocado en las prédicas, ya hemos sobreenfatizado en eso. Entonces creo que volver a las parejas a recordarle, oiga, muérdase la oreja, es bueno. Muy bien. ¿Qué más quieres decir del texto, mi querida Teresa? O sea que allí habría que ver entonces, para no ser como tan humanista, fue que digo, tan irme a lo que yo te dije era que tú estabas yendo, tú estabas de una vez haciendo un análisis, haciendo unas hipótesis, generando unas teorías sobre el texto, sin antes mirar cómo está conformado el texto. Ya, o sea, desde afuera. Eso es como comiéndose una alcachofa, ¿no? Que primero uno le quita la hojita y ya después llega al corazón y, ¿sí? Entonces, digamos que ese ejercicio mental de primero ver cómo está conformado el texto le servirá a uno para poder analizar, para poder llegar al verdadero, ojo, al verdadero espíritu del texto. Es que este orden es para eso. Porque acuérdense que lo que hace la gente es que descontextualiza y resulta hablando de cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, la gente lee esto y dice, mire, los niños van al cielo. Ay, no, eso no lo dice la escritura. Ay, no está hablando de eso, hermano. Pero de una la gente, ¿sí? Vamos a predicar para el Día de los Niños. Hoy es el Día de los Niños en la iglesia. Vamos a predicarle a los niños. Entonces, dejad que los niños vengan a mí porque los tales en el reino de los cielos. Y hay congregaciones que han tomado esto literalmente. Había una congregación en Europa y todos hablaban a media lengua. Porque había que volverse como niños. No estoy exagerando, literalmente lo hicieron. Entonces, uno tiene que entender muy bien el texto. Muy bien. Sí. O sea que lo que está diciendo aquí Jesús a ellos para terminar es que tienen que ser como los niños para poder entrar al reino de los cielos. Vamos. Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer del texto. Ese es el análisis que vamos a lograr nosotros mirando, en primer lugar, la forma del texto. Muy bien. Entonces, son 3 versículos. ¿Habrá divisiones en esos 3 versículos? ¿Se acuerdan lo que vimos de hacer una división natural que tiene el texto? Si la tiene, si no, no la podemos forzar. ¿Habrá una división? ¿Sí? ¿Quién dice que sí hay una división? Levante la mano y que diga que sí hay una división. Patricia, cuéntanos. Para el micrófono para Patricia, por favor. Atrás. Ya tenemos el otro habilitado, ¿cierto? Ya tenemos 2 micrófonos, ¿o no? Sí, entonces aquí hay un micrófono de adelante. No, para Patricia esa. Para esta Patricia, no para la Patricia, sino para Patricia. Dale, Pat, ¿qué división ves tú ahí? Dice, le llevaron a Jesús unos niños para que los bendijera. Yo digo que hasta ahí es una división. Sí. La primera parte del 15. Entonces dice Patricia. Primero, trae los niños a Jesús para que los bendiga. Muy bien. Fíjese que esta parte nos está dando toda la razón de ser de la historia con el método que maneja Lucas. Lucas da un suceso y a partir de ese suceso deriva la enseñanza. Los discípulos vinieron a él, los fariseos, los publicanos y los pecadores, a escucharle y entonces esa es la razón y eso motiva toda una cuestión. Hay una reacción de alguien y Jesús desarrolla una enseñanza a través de eso. Más o menos es el método lucano, el método de Lucas. Muy bien, Pat, que identificaste. Traía a los niños a Jesús para que los bendiga. ¿Qué más? Hasta o sea, ¿lo leo o...? Sí, ¿hasta dónde vendría la segunda división? La segunda parte. Hasta el 16, la primera parte dice, entonces Jesús
llamó a los niños y les dijo a los O sea que nos seguidores. comemos la segunda parte del primer No. versículo. No. ¿O eso es otro leitmotiv, otra situación? No, o sea, desde ahí, desde la segunda parte, cuando los seguidores de Jesús vieron esto, los regañaron. Muy bien, eso es una segunda parte. Traen a los niños a Jesús para bendecirlos. 2. Los discípulos, fíjese que no son los fariseos y no son los religiosos. Aquí son los discípulos. Los discípulos, ¿qué hacen? Reprenden, regañan a los que traen a los niños. ¿Sí? Hagamos un poco esto de las dos maneras. Vamos a mezclar los dos técnicas que tenemos. Vamos a mezclar la técnica de los cajones, de ir haciendo las divisiones, con la vivencial. Primero, ¿cómo se imaginan esto de que la gente traía los niños a Jesús para que los bendijera? ¿Qué era eso? ¿Cómo se imagina eso? Pau tiene tres niños y supieras que está Jesús por ahí, ¿los llevarías a Jesús para que los bendijera? Claro, yo ¿Por se qué? los encaramo allá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando de Jesús con llevarle a los niños? Pues bueno, lo que pasa es que ya tengo como la concepción leí de por qué lo hacían, entonces, Bien, está bien. pero pues lo que yo leí, y Ujú. ya pues digo lo que yo haría, lo que yo leí dice que la tradición judía lo hacía porque para ellos los niños ya eran salvos, pero los llevaban era para tener como esa bendición de los rabinos, entonces reconocían que Jesús era un rabí y los traían para eso, fue lo que yo leí. Ojo, ¿no? Cuando uno lee los textos, resulta que los teólogos son muy mentirosos. Y ellos colocan con una sombra de erudición lo que ellos mismos están elucubrando, lo que se inventan. ¿Sí? ¿Sabe usted esa persona que dice de una mentira? Yo lo vi en un programa. ¿Qué programa? No lo vio en ningún programa, ella se lo inventó, que es una imaginación prolífica, pero él para poder justificar dice que lo leyó, que lo inventó. Entonces los teólogos hacen eso, se inventan costumbres judías. ¿Sí? Si un autor dijera, por ejemplo, los judíos traían a los hijos a los rabinos para que los bendijeran, eso está consignado en el Piquet Avot. Piquet Avot es un libro en el Piquet Avot está escrito en el capítulo 3, en el versículo 2, esos libros están divididos por capítulos y versículos, ahí dice, y traerán a los niños ante el rabí para que los bendiga. Pregunta, en el Antiguo Testamento, ¿nosotros vemos este gesto alguna vez? En mi escasa teología creo que no lo veo. Que le trajeron los niños al rey David, que le trajeron los niños al profeta Samuel, que le trajeron los niños a... No. Cuando la Biblia habla de traer los niños, ¿cuándo se habla de traer los niños? Por ejemplo, ¿quién se acuerda? Levante la mano el que quiera hablar, por favor. Mi estimada Ana. Pues en Lucas 1, creo, habla en Mateo 1, donde dice que a los 8 días los circuncidaban, los llevaban al templo y los circuncidaban. Eso, los traían, a los niños chiquitos los traían al templo para que el sacerdote bendijera, para redimirlos de la esclavitud a que era obligado el primogénito, para presentar ofrenda de gracia por la supervivencia de los niños. Acuérdense que en esa época la tasa de mortalidad infantil era alta. En Corea, por ejemplo, cuando un niño cumple un año, le hacen tremenda fiesta porque morían. En Corea ya no, pero entonces esa costumbre quedó, ¿sí? Entonces sí, traían a los niños al templo para pedir la bendición de Dios sobre ellos. Síguenos contando, Pau. Bueno, y ya en mi caso personal se los llevaría porque me encantaría que esa persona especial los conociera, son mis hijos. Bueno, que los conociera, pero no, hay muchos niños ahí. Entonces, hola chiquito,
¿Por qué llevaría usted a Jesús a sus hijos, Ludi? Pastor, perdón, estoy un poquito afónica. Pastor, porque veamos, por ejemplo, en la tradición, cuando el Papa viene a Colombia, cuando va a algún país, lo que los papás quieren es que ese personaje tan importante digamos, de la iglesia ponga las manos sobre sus hijos para que reciban algo especial, la bendición de Dios. Y aquí era alguien más grande que el Papa, era Jesús. Entonces para la gente Jesús mostraba ese sacerdocio, ese maestro que hacía milagros grandísimos. Entonces, que tocara a mis hijos, podía haber posibilidad, pensándolo, ¿no? En nuestra cara, que de pronto niños enfermos o algo y que el Señor, al poner las manos, muchas cosas podían pasar. Yo por eso llevaría a los míos. Sí, y el texto lo está diciendo. La gente está buscando que Jesús, bueno, ahí dice que Jesús tocara a los niños, en otras traducciones lo dice muy bien, que los bendijera, que impusiera sus manos sobre ellos y orara sobre ellos y sí. ¿Usted llevaría a sus hijos a Jesús? Claro que sí. Uno los llevaría, ay, que Jesús ore por ellos, venga, ore por ellos, ¿sí? Por eso nosotros hacemos cuando nace un bebé en la iglesia, pues algunos lo hacen por misticismo y dicen, no, que es que como no tenemos bautismo de infantes, tenemos oración de infantes. No, lo que está pidiendo toda la congregación es, ay Señor, dale a los papás la sabiduría para que lo críen bien, o sea, que dejen de excusarse detrás de un celular. ¿Para qué tienen hijos? Perdónenme que yo les insulte. ¿Para qué tienen hijos si no los quieren cuidar? Si no los quieren criar. Mire, yo ni siquiera soy capaz de tener un perro, porque no soy capaz de tener el tiempo para dedicárselo. A mí me da grima, me da dolor tener un animalito encerrado en una casa, en un patio. Podía tenerlo encerrado en un patio, pero perdóneme, un perro no es para tenerlo en un patio encerrado. Se me hace salvaje. Pero ¿sabe qué hacen los papás? Encierran a los hijos en los celulares. Porque no ve que no molestan. No molestan. O sea, qué maldad tan absoluta. Yo conocí una mujer que a su hijo lo alimentaba con tetero de Coca-Cola y tarro de salchichas. ¿Se entiende ese grado de maldad tan absoluta? De flojera, de maldad, de desidia, de abandono, de falta de cuidado. Bueno, así le pasa también a la gente que la pasa predicando el evangelio y no hace discípulos, sino que, mire, conozca a Jesús, chao, no hace discípulos, eso no sirve. Es como la avestruz que pone los huevos y los deja botados en el desierto, dice la Biblia. Entonces, sí, uno realmente con los hijos quiere la bendición, es que, oye, Señor, bendícelos. Ellos están reconociendo lo que está diciendo Luis, que en Jesús hay algo especial. Y en Jesús, cuando la gente le dice, venga, ore por mí, siéntase halagado. La gente está reconociendo que usted tiene una comunión íntima. No, yo no oro por usted ore por usted, yo que voy a orar por usted. No, pues entonces viejo, entonces usted no tiene una comunión especial con Dios. Y el Señor no nos mandó a bendecir, el Señor no nos mandó a orar por los demás. Sí, pero dígale, ¿sabe qué? Usted puede también tener esa comunión, usted también venga, pero con amor, ¿sí? Entonces la gente está reconociendo eso en Jesús. Estamos dividiendo y estamos fuera de eso haciendo vivencial, ¿sí? Entonces imagínense cómo se imaginan ustedes que sería ese episodio. ¿Cómo te imaginan ahorita, micrófono? ¿Cómo te imaginarías cuéntame, ¿dónde está Jesús? ¿Está de pie o está sentado? Jesús está sentado. ¿Está sentado en dónde? ¿En el templo? ¿Lo ves que está en una casa? ¿Lo ves en una piedra en el camino? ¿O lo ves en una tienda? ¿O dónde lo veo como sentado en una piedra en el camino. ¿En el camino? Sí, él está ahí en el camino. En el camino. Y la gente sabe que allí está Jesús. Ajá. Se acumula la gente. ¿Ese suceso estará ocurriendo en el campo o en la ciudad? Yo creo que como en las afueras. Como en las afueras. Sí, de la ciudad. Y entonces la gente empieza a
a estar junto a Él porque saben que Él ha hecho milagros, que ha sanado enfermos, entonces la gente viene alrededor de Él. Y las mamás que ¿Poquitos tienen o muchos? mucha Mucha gente, gente. mucha gente, Ok. ¿Y los chiquitos, poquitos o muchos? bastantes. Muchos. Las mamás con sus niños pequeños apenas saben que Jesús está ahí, ellas se abren camino entre toda la multitud para llegar allá donde está Jesús, a que Él imponga las manos sobre ellos. Ok, muy bien, muy bien. Primera parte. Segunda parte. Los discípulos regañan a los que traen a los niños. ¿Por qué? ¿Está el micrófono atrás? Pau, bueno, levantaste la mano, así que muy bien, apagado el micrófono. ¿Por qué los discípulos? Es muy bueno que ustedes hayan hecho el estudio antes, porque uno empieza a confrontar la palabra con los textos que han escrito los autores. Y uno se da cuenta que definitivamente los textos de los autores se quedan cortos. Y que nosotros, simplemente con el hecho de escudriñar la escritura, nos volvemos mejor que los autores que escriben sobre los textos bíblicos. Eso es muy agradable. De Pau. Bueno, pastor, qué pena. Yo sigo luchando con el texto. ¿Por qué? Sí. En la universidad nos decían que los niños en esas épocas no eran considerados personas. Es sino verdad, que eso es un buen dato. pequeñitos eran considerados, o sea, la infancia no era considerada, sino que era como un estadio de la humanidad en que uno era como un animal. Entonces, por eso creo que los discípulos también toman, creería yo, la actitud de sacarlos fuera, no molesten. Pregunta, ¿en el Antiguo Testamento aparecen muchos niños? Hoy en día, con el humanismo, el orden está así. Los perros, las mujeres, los niños y los hombres en derechos. Se supone que los derechos deben ser iguales para todos. ¿Y por qué digo los perros? Porque si usted hace abortar una perra de una patada, lo mete preso. Pero si una mujer aborta a su hijo, no va preso. Tienen más derechos en este momento los perros que los niños en el lugar más indefenso que es el vientre de la mamá que sepa. Así está la cosa. Tienen más respeto ahora por los perros, ¿no? Impresionante. Bueno, entonces, sí, los niños en el Antiguo Testamento no aparecen. Es muy poco los niños que aparecen. Samuel creo que sería el modelo, con la oración de Ana y todo el cuento. Isaac, cuando lo va a matar a Abraham, que ya no están niños, un muchachito, ¿sí? ¿Quién? El rey Josías, con los 7 años, con los 8 años que comenzó a reinar, y creo que pare de contar, sí, bueno, habrán otras referencias menores, pero pare de contar, que sea algo así sustancial, que hablen de un niño, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, también las referencias no son tan abundantes, son escasas, pero fíjese, en el Nuevo Testamento Jesús muestra una particularidad por las mujeres, por los niños y por los pecadores, gracias a Dios. Entonces, bueno, muy bien, Pau, sí, no, los niños no eran considerados seres de derecho, no tenían derecho, no tenían derecho. ¿Qué más ibas a decir, Pau? ¿Eso? Ok. ¿Por qué los discípulos regañan a los que traen a los niños? ¿Qué los estará motivando esa actuación, Yolanda? Con micrófono, Yoli. Yo creo que los niños como que casi siempre perturban. Y en una reunión de adultos, y en esa época, no creo que los niños tuvieran mucha cabida. Entonces... Un momento. Los niños perturban. Estaba escuchando a Tola y Maruja hablando del Día de la Madre. Y entonces dijeron ahí, por favor, en primer lugar, no vengan a almorzar, vengan después de las 3 de la tarde, no frieguen. Va, coman en su casa, me ponen a mí a sirvientear, dice la mamá, me ponen a mí a sirvientear y a hacer la comida, para dejar después todos los platos sucios y el desorden. Y ¿saben qué? No traigan a los niños, no frieguen, porque pueden a brincar por encima de los sofás, y a romper las matas, y a dañar las cosas, y a destruir, y ustedes no los controlan. Y tercero, con 1 hora me entregan el regalito que me traen y se van. Sí, no necesito más. Madre. ¿Sí?
No, los niños son un terremoto. Los niños son por naturaleza, ellos son, mejor dicho, sí, por eso le digo que un maestro de escuela dominical, una persona que aprende a enseñar a los niños, es un erudito, es un respeto absoluto, porque eso es una virtud, lograr captar la atención de ellos, lograr que, bueno, claro que yo creo que en la época de Jesús los papás eran más responsables y educaban mejor. Hoy en día es que los papás no los educan, eso sí es, sí, y uno ve al niño brincando y el papá ahí, y dice, venga, venga, sí, a mí me toca decirle a la gente, a los niños, oye, este es el templo, aquí no corres ni juegas, y los papás ahí, y cuando yo digo eso como que me miran, es mal a mí, yo digo, ay, ¿qué es? ¿Sí? No, los papás tienen que controlar a los chiquitos, enseñarles respeto. Sí, yo me acuerdo que yo entraba a la iglesia católica hablando duro y de una vez su pellizco, y no va a llorar. No podía llorar. Pero usted entiende que eso le está enseñando a uno el control de las emociones. No, déjelo expresar las emociones. Viejo, terminará en la sexta consumiendo droga. Parte del ser humano es aprender a controlar, a domesticarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces por eso con las mujeres yo les decía, por favor, cuando estén ministrando, no les dé por llorar y por gritar. Con el que está orando, ¿sí? Ay, se imagina ese pandemonio, 150 mujeres llorando y gritando, ay no. Si la mujer está ministrando, no, usted, aunque le dé, a mí, le voy a confesar otra cosa, a mí me da a veces tristeza por los demonios. Porque ellos empiezan a quejarse y decir, mire, nadie me predicó, deme la oportunidad, por favor, déjeme creer otra vez en Jesús, yo quiero creer en Jesús. Y yo digo, pobrecito. Pero yo no puedo decir, ay, sí, pobre, porque se me mete a mí el miserable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Maldito, usted perdió su oportunidad. Pero es que nadie me predicó. A mí qué me importa, viejo, pero usted no buscó a Dios, o no sabía que había Dios. Se va, maldito, perro asqueroso, inmundo. No puedo ponerle, sí, aunque por dentro estoy sintiendo lástima por ese espíritu que se perdió. Pero uno tiene que tener, ahora, si una persona viene con déficit en su personalidad y yo fuera eso le alimento el monstruo, lo fregué. Entonces, con toda sabiduría y profesionalismo, estoy diciendo, Señor, venga para acá, deje de lado esas bobadas, venga a Jesús, sin ser frío, sin ser malvado, sin ser, no, es que yo soy profesional, no. ¿Se ha visto esos médicos malvados que no tienen dolor? Y, oiga, usted tiene cáncer y se va a morir, lo siento, entonces ya deje de comer, tomar nada, porque sabe que vas a su casa, un cuidado paliativo. Bueno, siguiente. No. Pero uno con amor, pero con profesionalismo dice, no deja que se desborden los sentimientos. Entonces, bueno, ¿qué iba a decir, Ludi? Con micrófono, Ludi, por favor. Una pregunta. Pastor, dice que los demonios a veces dicen que nadie les predicó, pero sabemos que en el día del juicio todo el mundo habrá conocido. Entonces, la pregunta es ociosa. Estamos hablando de los niños. No, no, hay gente que no ha conocido. Pero cada uno, por eso dice, dice que en la Biblia no dice que todos habrán conocido. La Biblia dice que cada uno será juzgado según el conocimiento que ha tenido. Por favor, micrófono a Yolanda que nos estaba ilustrando. Sigue, Yolanda. E íbamos entonces en que los niños siempre son canzones en toda parte. Entonces, yo creo que ahora años las caminatas de Jesús, como los pueblos eran, y hoy en día todavía los pueblos son en forma como de hileras, no Sí. son comunidades como hoy en día que somos aglomerados. Entonces, pues había que caminar kilómetros y kilómetros para encontrar casitas, pueblitos pequeñitos. Yo creo que las mamás a poquitos niños que sí llevaban para esas caminatas. ¿Esto está sucediendo en Jerusalén? No No. está el Señor en Jerusalén. Ya Jerusalén era grandecito, supongo yo. Acuérdese que todo el relato de Lucas es camino a Jerusalén. ¿Se acuerda sí, que ha pasado cierto. por la región de Samaria, donde estaban de Galilea? Sí, Y entonces claro. va por ahí en un pueblito, como dice Yolanda,
los pueblitos eran normalmente una calle principal y a su lado casitas, 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 casitas. Ya después empiezan a echarle otra hilera de callecitas, pero normalmente es eso Y que de está diciendo. pronto habían trayectos completamente áridos. Uno ve películas, esa que están dando hoy en día de Jesús, es así, territorios bastante extensos, sin que haya nadie. Y Jesús con su gente caminando ahí. Bueno, es bueno conocer la geografía de la tierra de Israel. Árida, Déjeme decirle, no es tan árida. desértica. Hoy en No día, es tan desértica. hoy en día está trabajada con goteo. y No, por no, eso no, la no, no, han- no. No, hay unos valles además hermosísimos y fértiles. O sea, tierras buenas. Hay una región desértica, Mm. pero la mayoría de las regiones son regiones muy, muy buenas, muy productivas. Son tierras buenas, con buenos frutos y con cosas. Uno a veces se imagina las películas, siempre en las películas todo es color Buscan arena. lo más drástico. Todo es sí. color arena. No es tan cierto, ¿no? No es tan cierto. Entonces yo supongo que pues los niños serían demasiado escasos. Cuando ya llegaría a un pueblito, pues sí, lógico, la mamá aprovechaba y llevaba sus 10 muchachitos, porque no había planificación ni había nada. Entonces la mamá arrastraba con todos sus pollitos. ¿Cómo no iban a hacer canzones? ¿Cuánto sería el promedio de hijos en una familia Yo creo que israelita? mínimo 5, 7, 12, como ¿Cuántos como hermanos José. tenía Jesús? José tenía 6 y él 7. Y José fueron 12. 12. De pronto Jacob y Esaú fueron apenas. ¿Cuántos hermanos tuvo 2. Jesús? ¿Tuvo qué? ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? 6, entre mujeres y hombres. Nombra a 4 hombres, dice, y sus hermanas, que quiere decir más de 2. Sí. ¿Y él? Y él, Entonces, ¿cuántos son? 7. Más de 7. Imagínense. Y ese era el promedio de una familia, está muy bien. Eso, está muy bien Entonces, ese que eran varias. Ojo, aunque no eran muchas familias en un pueblo, Los niños los podían niños ser pueden ser altos. vastos porque cada familia tendría varios Entonces, niños. ¿qué tal cada mamá llevando toda su pollada? Y entonces los discípulos estaban muy interesados en que Jesús predicara, diera enseñanzas, no que de pronto se entretuviera con niños. Se suponía, como hoy en día, que los niños no necesitan evangelización ni predicación. A la iglesia vienen los niños y se llegan a quedar acá, no dejan ver culto. A mí me ha tocado, no acá nunca me ocurrió eso, pero en la iglesia que estoy me ha tocado ya varias Para ocasiones poder implementar escuela dominical tú, en aquí hay que, material en excelente. que las mamás, habiendo escuela dominical allá, y algunas mamás que tienen bebés de 3, 4 meses, de 5, y generalmente son niñas. Y hoy en día las niñas son muy hermosas y muy vivas y quieren hablar Hoy todo. en día, porque miren, me subí a un Transmilenio, hacía rato no me subí a un Transmilenio. 13 mujeres, un hombre, en cada parada se subía. ¡Qué bárbaro! 13 mujeres, un hombre. Yo dije, bueno, señor. Y quién sabe si es... Y, pastor, y quién sabe Yo si... digo lo que pienso, qué pena. Bueno, y quién sabe si es... por favor, editen ese comentario. Y quién sabe si ese hombre era hombre en realidad. Hoy en día hay que dudar hasta de esa Sí. apariencia. Y cada día más. Bueno, entonces, Esa lengua de Yolanda me encanta. entonces Bueno. supongo pues que los discípulos... Entonces los discípulos no estaban rechazando a los contentos niños con eso. porque ellos querían que Jesús predicara, dice Yolanda, que él estuviera más bien pendiente de la predicación. ¿Qué otra cosa haría que los discípulos regañaran a la gente que estaba trayendo a los niños? La bulla que los niños La hacen. bulla que los niños hacen, ¿qué otro que aspecto? Ellos querían ser alzados, querían ser cargados, levantados por Jesús. Entonces también eso perturbaba. Ajá. Y el Señor se detenía para cargarlos, para atenderlos, Muy para ¿Qué? bendecirlos. Esteban, ¿qué dice de lo de los niños? Y pienso que también
pues los discípulos pensaban que los niños pues no entendían, entonces ¿para qué van a traer estos niños igual? No están poniendo atención y no están entendiendo Los niños no nada. están entendiendo, puede ser. ¿Qué dice Anita? Pues, pastor, yo me iría a la ley. Los discípulos conocían la ley. Y en Deuteronomio 6, creo que el Señor les dice que los padres debemos enseñar la palabra a los niños todos los días, al acostarse, a levantarse, yendo por el camino. Entonces, pues de pronto, pues la evangelización era para los padres, para que los padres formaran sus hijos. Bien, Sería bien, mi buen punto de punto, vista. buen punto, ¿no? La responsabilidad de los niños sea de los papás, no de Jesús. Es un buen asunto. ¿Qué más? ¿Por qué los discípulos, Constanza, y después Lucerito? Se nos ocurrió ahorita es que como él venía hablando por parábolas al respecto del reino de los cielos y como no ha sido tan específico, o ellos querían que fuera más específico, entonces está interrumpiendo el tema y no hemos todavía aprendido o no nos ha dicho concretamente sobre el reino de los cielos. Voy a decir porque estuviera interrumpiendo el tema. Claro que fíjense que cuando uno mira el texto, termina el asunto del fariseo. Lucerito, termina el asunto del fariseo. ¿Sí? Ese asunto quedó terminado. O sea, no hay una conexión directa con lo que sigue, aunque hay una conexión. Creo que lo destacó bien cuando dijo cuando dijo Tere, que termina hablando de la humildad del fariseo, su condición, y Lucas aprovecha esta situación que puede ser que se dio inmediatamente, ¿sí?, para mostrar otro aspecto que tiene que ver con esto. De los que se creían justos por sí mismos o suficientes, vemos que en el manual de discipulado de Lucas, la autosuficiencia, el rechazo del otro, la descalificación, no da lugar en el Evangelio. Es más, Jesús siempre se pone furioso con esto. Cuando ellos dijeron que los pecadores, y él dijo, ustedes no han entendido el corazón de Dios. El Padre se goza cada pecador que se arrepiente, ¿sí? Y entonces los otros dijeron, jajaja, los regañó. Y yo, ustedes tampoco, se están creyendo buenos en sí mismos. Venga y le digo del que trata de enaltecerse, será humillado. Que trata de decirme que yo sí soy muy bueno, ¿sí? Entonces ya les pega su regaño. Y después de eso, entonces comienza a hablar. Y entonces dice, y le traían los niños a Jesús a orar, y los discípulos se los impidieron. Lucerito, ¿qué vas a decir? Como Jesús iba camino a Jerusalén, me imagino yo la escena de que estaba sentado a la orilla del camino, en una piedra, y tal vez los discípulos pensaban que Jesús estaba cansado y querían que lo dejaran descansar y no lo fueran a molestar en ese momento de descanso. Sí, yo creo que eso es puede ser un punto principal. Que Jesús, pues claro, imagínense, está predicando, está hablando, está haciendo, y se sienta, y entonces cuando se sienta en el break, ¿sí? Hay gente que es un poquito inconsciente, ¿no? Por ejemplo, salgo domingo 3 cultos, pues salgo cansadísimo. Predicar requiere un desgaste, yo no sé, emocional, espiritual, físico, duro. Yo salgo a recoger, mire, si usted quiere que yo le diga sí a algo, cójame el tercer culto después. Yo digo sí, lo que pasa es que después no le va a responder por lo que dije sí. No le voy a responder por eso. Pero yo quedo un poquito surumbático. Y, ay, pastor, es que aquí le traje a mi prima que está endemoniada y entonces para que ore por ella, porque yo estuve 3 horas tratando de sacar el demonio y no pude, entonces ore por ella. ¿Ya? No, bien. Venga entre semana o venga el viernes que tenemos vigilia y oración. Pero no me diga aquí después de 3 cultos que ore 3 horas por su... Y entonces no voy a orar. Y además yo creo que ni fuerza me da para... Es falta de fe, ¿no? Es mi maldad y mi falta de fe y mi negligencia pastoral. Unas personas me estaban recriminando porque no había visitado a su familiar enfermo. Y cuando pregunté, ¿y dónde está? Me dijo, ay, no sé. Le dije, ¿no sabes la habitación? Me dijo, no. Le dije, ¿no lo has visitado? No. Pero malo el pastor que no hay, el familiar no va, pero el pastor, desgraciado, ¿no? Voy a inventar algo, pero no es verdad. ¿Y dónde está? No, en ese hospital que queda llegando allá a Villavicencio. Madre, oiga viejo,
Yo no tengo, a mí me da pena, porque yo no puedo estar, como los muertos ya no avisan cuando se van a morir, y esta ciudad malvada le exige a uno hasta cita para eso. O sea, si se va a morir, me dice qué día para poder ir a su entierro, si no, no puedo. Imagínense, se murió este, pues, no puedo. Tengo clase, tengo seminario, ya programé la semana, ya estoy full en mi agenda. Ay, pero la gente, pastor, una consejería pastoral que nuestro matrimonio se está acabando. ¿Vino al taller de parejas? No, pero venga que esto sí es urgente. Ah, no fregues. Bueno, está bien, ¿qué día? No, es saber cuándo puede. No, pero no puedo sino por la mañana, a las 6 de la mañana. Ay, no, entonces dejémoslo para la otra semana. Entonces no era tan urgente, ¿no? Pero se entienden que ese cuento, claro, Jesús seguramente está cansado, le traen los niños y los discípulos tratan de que a Jesús no lo molesten. Pregunta, ¿qué actitud piensa que tiene Jesús con los niños? ¿Cómo ven a Jesús? Lorena, no me sople, yo me acuerdo. ¿Qué crees que es la actitud de Jesús con los niños? Pues yo creo que él está contento porque si les dice después que los dejen venir a él. Sí, a él claro, le gusta. Claro, Jesús viene y vengan, y los abraza y los bendice y ora y él está bien, ¿sí? ¿Qué es lo que le causará a los discípulos? ¿Qué es lo que? Sí, pues sí, de pronto están pensando en Jesús, pero también de pronto es porque es por hartos. Usted sabe que hay gente que es harta. Hay gente que se le cruzan los cables y hágame el favor, el boletín no lo puede doblar porque el boletín es un boletín santo. ¿Qué le importa, viejo? El boletín. Hay gente que se pone odiosa, lo que les digo, ¿no? Que el enemigo los usa para hacer piedra de obstáculo a los demás. ¿Sí? Una vez estaban pasando la cena y había un hombre que venía por primera vez. Él venía del catolicismo. En el catolicismo nadie toma la comunión si no se ha confesado. Y él era un buen católico. Y llegó una persona, le pasó la cena, un ujier, y la persona dijo, no. ¿Cómo que no? Tiene que comer el pan, Y entonces la persona le dijo, no, a mí nadie me obliga. Y la persona siguió insistiendo, o sea, esa falta de... Y una vez vino una niña, empezó a servir de ujier, y vino con una jardinera y con boticas Converse. Se veía linda. Y vino una mujer malvada y le dijo, usted no puede venir con tenis a la iglesia a servir. Ay, ¿qué? Sí, a mí, o sea, ahí es donde yo sé que genero la paciencia del Señor porque me dan ganas de pegarle un puño. Porque están molestando a los pequeñitos, están molestando. Sí, llega una niña a la alabanza nueva y las viejas empiezan a matonearla, a hacerle mal ambiente, a burlarse. Y me dice, hijo de madre, ¿cómo somos de malvados, de duros, de qué raza de víboras la que tiene el Señor por esposa? Pero es tu esposa y no podemos hablar mal de ella, pero qué malvados, ¿sí? Viene una mujer bonita y los tipos le caen. Viene un tipo chusco y las viejas le caen. Dice, no, oiga, ¿sí? Yo me acuerdo, mire, literalmente en una iglesia y llegó un muchacho y se le paraba la vieja al lado y eso se le movía, pero ella era la secretaria de la iglesia. Y mire, uno no tiene que ser pendejo para saber quién le está botando los perros. Y entonces el tipo, yo imagino que pensaba, oiga, pero si esta es la secretaria, no quiero acercarme a la pastora, ¿sí? Me come. Si la otra era tan sensual a la vida, hay que tener una ética cristiana. A ver cómo le saco la plata, cómo le lo meto en un negocio, ay no, viejo, no. ¿Sí? ¿Cómo es piedra de obstáculo? ¿Qué vas a decir, Paola? Ojo, estamos haciendo dos cosas, dividiendo el texto y haciéndolo vivencial para entenderlo. Dos cositas. La primera, en cuanto a lo de poner obstáculos, el pastor tiene toda la razón. Hemos invitado a una chica a la iglesia y ella se sorprendió de que en Palabra Viva no se cobraran los bautizos, porque ella anhela bautizarse y en la iglesia que estaba, el primer impedimento para bautizarse fue que le cobraban y no tenía el dinero para hacerlo. Entonces, bueno.
Y dos, pienso que Jesús también es como toda la Biblia habla de que Él muestra al Padre, pues Él estaba con los niños, no podía negarse a ellos porque Él tenía que mostrar al Dios Padre. Y el Dios Padre se acerca a todos y se acerca con amor. Eso es un punto importante, porque la gente inclusive siendo discípulos desconocen, y creo que esto nos lleva muy bien, nos conecta muy bien con el punto desde donde está arrancando mucho de esta enseñanza, que es no conocer el amor del Padre. O sea, ¿qué es el gozo del Padre? Salvar a los perdidos. ¿Qué es el gozo del Padre? Tener comunión con todos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sí, si este malvado se llega a convertir, uno dice, oiga, si ese malvado se convierte, sería una corona tan bonita. Imagínense, entre más malo, más esa joya es más preciosa, porque fue rescatado del Averno. Si es un malvado malón, dicen, no, qué belleza que se ha convertido, ¿sí? Yo me volvería hasta seguidor políticamente de él si se convirtiera. Pero de verdad, no manipulando a la iglesia para cogerlo, sino de verdad. Una persona, o sea, Jesús está mostrando eso, ¿no? Mire, todos, Él está orando por los niños. Los discípulos, yo tengo como un break ahí porque no logro entender muy bien por qué los discípulos están siendo hartos. O sea, si esa jartera viene de celo, cuidando al Señor porque el Señor está cansado, si viene porque es una costumbre social de que los niños no son determinados, o si viene es por esas envidias pendejas que se le despiertan a los cristianos, que en una iglesia donde yo estaba, había, en la cuadrangular, había una puerta, hagan de cuenta como esa puerta que subía a la oficina. Pues esa puerta tenía reja y doble candado, pero si uno se arrimaba como 1 metro a la puerta, salía como un perro la secretaria y le decía, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Y en la secretaría uno no podía entrar a la secretaría, sino que le tocaba 1 metro desde la puerta. Perdón, qué pena, ¿me puede atender, por favor? Cuando la secretaria es una persona que tiene en un oficio secular, una secretaria es la persona precisamente que acoge, imagínense en una iglesia. Y eso era pero una cosa que uno no podía pero arrimarse y había un círculo cerrado de los líderes y ellos eran los intocables y no se relacionaban. Entonces cuando yo llegué a la iglesia me tocó llamar a los líderes de decirles, ¿saben qué? Ustedes son malos, ustedes son cristianos pero ustedes son malos porque ustedes rechazan a la gente, no se acercan a ellos, no los acogen, no tienen comunión con ellos, no. Ay, no, el amor del Señor, el amor del Señor, sí. Hubo un cambio realmente en la iglesia a través de eso, Lorena. Pues es que yo creo que en la iglesia somos más señaladores, más criticones y más destructivos. Si miramos como miró, si se vistió como se vistió, o sea, todo es malo, se maquilló, no se maquilló, mal, o sea, todo el tiempo cualquier cosa que hagamos igual va a ser señalada, va a ser criticada y va a ser juzgada. Entonces yo creo que los discípulos eran súper amargados y fastidiosos. Entonces, sí, porque pues yo creo que Jesús... Pero pregunta, ¿el texto dice que eran súper amargados y fastidiosos? Yo lo relaciono como somos nosotros acá dentro de la iglesia. Bueno, eso ya es una extrapolación del texto. Fíjense que nuestro pensamiento o nuestra condición nos hace parcializar el texto, lo cual está mal. Si el texto dijera que los discípulos lo hacen por odiosos, no tendríamos este dilema que estamos teniendo. Como no lo dice, inclusive de pronto nosotros hacemos una deformación porque vamos hasta el día de hoy. Si una persona, por ejemplo, llama mucho la atención sobre sí misma en la iglesia, ¿cuál debería ser la actitud? ¿Y esa vieja que quiere aquí arrastrarse a todos los ojos? No. Debemos de pensar, Señor, ayúdala. Hay un problema en la autoestima. ¿Cómo ayudo para acogerla, las mujeres mayores, a las menores? Si ya es mayor, pues a mí me da causa de risa, ¿no? Una persona ya mayor se pinta tanto y digo, ay, tan linda por el chico. Déjenla. Ya se ganó el derecho de coquetear a los 80 años. ¿Qué importa que coquetee? ¿Sí? Si es una persona joven, pues los mayores la cogen y dicen, oye, ve, con amor. Primero se ganan su corazón y después le enseñarán. Si un hombre, viene un hombre lleno de tatuajes y todo, pues no,
Cuando entra un hombre lleno de tatuajes, yo me muero, o sea, mi corazón se enternece demasiado. Madre, es un trofeo de la gracia de Dios, ¿sí? Y ya cuando uno lo ve, yo conozco un pastor que cuando habló por primera vez conmigo, llegó con piercing aquí, con piercing aquí, con piercing aquí. Hoy en día es un pastor bueno Dios, gloria a Dios, es la obra de Dios que hace con la gente. ¿Qué iba a decir Esteban? Pues le va a dar un poquito la razón a Lorena en cuanto decía que señalaban, porque hasta en la enseñanza anterior lo menciona, que ellos de hecho señalaban a los que no eran, o sea, como que si el texto se está hablando de que ellos eran señaladores, de que ellos sí discriminaban en cierto aspecto, o sea, como este no merece y este sí. Bueno, ojo, no está hablando tanto de señaladores. Él está diciendo que ellos se creían justos en sí mismos. Pone un ejemplo de un hombre, pone un ejemplo. Es que lo que nosotros tenemos que aprender es a manejar éticamente el texto y no colocar nuestra razón o nuestro parecer por encima del texto, sino que más bien sea el texto el que nos revele la situación, ¿sí? Ese es un peligro en que los predicadores caemos, en que elucubramos mucho, hacemos muchas hipótesis, derivamos mucho el pensamiento. Por eso primero vamos al texto y lo miramos a ver qué dice el texto, si nos da pistas de por qué, si no nos da las pistas. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, que sea el texto el que hable y no nosotros. Primero Marta y después Ludo. Pastor, a mí de pronto yo veo, dice, traían a él los niños para que lo tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Yo veo como que él iba por el camino en un tumulto de gente y así como la mujer, por ejemplo, las mujeres y los niños como que no tenían ese derecho de estar cerca de Jesús, como que sí, y la mujer del flujo de sangre ya con la fe, con ese corazón de niño, dijo, así lo toque, ella sentía esa fe de que iba a ser sanada, ¿sí? Aquí yo veo que los niños por su intrepidez y pues también ellos querían gozarse simplemente el tocarlo, alcanzarlo, ¿sí? ¿Lo dice el texto? No lo dice, pero dice que las... No lo dice el texto, ojo, no podemos pero ir más allá. Traían a los niños, las mujeres, ¿sí? Las sus mamás. O sea, el texto dice, está Jesús, las mamás traen a los niños para que Jesús los bendiga. Aquí dice para que los tocase. Jesús, sí, pero tocar es bendecir. Sí, en otras traducciones ya leímos, dice bendecir es mejor. Y Jesús y los discípulos reprenden a las mamás que están trayendo a los niños. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué los están reprendiendo? Porque no está en el texto explícito. Entonces uno piensa, ¿qué sería la motivación de los discípulos? Puede ser una motivación buena, que ellos están pensando, Jesús está cansado, sí. O es necesario más bien optimizar el recurso, o sea, que Jesús le predique a los adultos y no a los niños. Pero hasta ahí podemos llegar. Estamos tratando de mirar el texto en sí que nos está diciendo. Está bien hacer el ejercicio de pensar todo lo que quiera, pero también tiene que aprender a domesticar el pensamiento. O sea, después de que usted piensa todo lo que quiera, lo lleva al texto otra vez a ver, bueno, ¿sí lo dice el texto o no lo dice el texto? Si no lo dice el texto, hasta ahí llegamos, ¿sí? Bueno, muy bien. El siguiente división, estamos con Patricia que nos está haciendo las divisiones. ¿Dónde ves otra división, Patricia? Dice, entonces Jesús llamó a los niños y les dijo... No. ¿A quién llamó Jesús? A los apóstoles, no a los niños, a los seguidores, a los discípulos, perdón. Acá dice en esta versión a los niños. ¿Sí? ¿Dice que es a los niños? Sí. A los niños y les dijo a sus seguidores. Entonces fíjese, otra traducción nos permitirá conocer mejor el texto porque en mi pensamiento estaba pensando que Jesús está llamando a los discípulos. ¿Por qué creo en lo que ustedes dicen? Porque en el griego es muy fácil identificar el sujeto, porque las palabras se declinan hacia el sujeto, ¿sí? O sea que debe ser a los niños. Miremos en la de los testigos de Jehová, a ver si son los niños. La de los testigos de Jehová es mejor, siempre en la literalidad del texto, o en la Biblia textual.
¿Cómo dice en la de los testigos de Jehová? ¿Alguien tiene la traducción para el Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras? Busque Biblia de los testigos de Jehová, Lucas capítulo 18, versículo 16. ¿Cómo dice? O sea, quiere decir, si es así, quiere decir que ya, ahí está, no me acuerdo, Armando. Dice, sin embargo Jesús llamó así a las criaturas. Bien, bien, yo era el que estaba equivocado. Más Jesús, entonces fíjese que los discípulos inclusive los sacaron, los espantaron. Váyanse, 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 ya. No molesten al maestro, no molesten al maestro. Y entonces Jesús dijo, entonces Jesús hace una acción, dice ahí, dice, más Jesús llamando, no se vayan, vengan chiquitos, vengan. Y después se dirige a los discípulos, ¿sí? Sí. Y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Dónde harías tú la división del otro vagón? Hasta ahí. Hasta ahí, ¿sí? Todo el versículo 16, tercero. Los discípulos, Jesús llama a los niños, los discípulos los regañan a los que traen a los niños, y voy a colocar aquí entre paréntesis, y los espantan. Los esparcen, los sacan afuera. Entonces, tercero, Jesús llama a los niños. No dijo, ay no, yo no puedo hacer quedar mal a los discípulos. ¿Sí? Hay veces que uno tiene que actuar de esa manera. Una vez estábamos en la Santa Cena. La Santa Cena en la iglesia es un momento muy solemne, ¿no? Y entonces había una persona torpe, era torpe, pero además creo que la persona que dirigía los sugieres le tenía su rabiecilla. Y ella era torpe, y la otra le tenía su rabiecilla. Y entonces la torpe se enredó con la bandeja y no sabía cómo coger la bandeja. Y la persona que era la directora que tenía su rabiecilla la cogió, le quitó la bandeja, la pasó a las personas y la sentó. Y yo me quedé. Único mandamiento en palabra viva: no matonearás. Ya no se puede elevar. Entonces yo nunca lo hago. Yo estaba aquí y yo me puse rojo, me bajé del púlpito, cogí a la señora que sentó a la otra y la senté, y a la otra la paré, le dije, por favor, sigue sirviendo. Y volví al púlpito. Y la persona a la que senté es una persona que quiero muchísimo, la conozco desde hace muchísimo tiempo, es una persona muy leal, muy fiel. Y a la salida me dijo, Diego, ¿cómo me hiciste eso? Yo le dije, ¿tú cómo fuiste capaz de hacer eso? No puedes hacer eso en la iglesia, no puedes matar. ¿Sí? Entonces Jesús aprovecha ese celo de los discípulos, llama a los niños y a los discípulos les dice que dejen a los niños, o sea, no estorben, no impidan a los niños que venir a mí. Ese es el punto. O sea, no puede usted a nadie estorbarlo en acercarse a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Lo dice ahí? Porque ojo, aquí voy a escribir con mayúscula sostenida. ¿Por qué? Porque ahí no dice que los que son niños es el reino de los cielos y son salvos y no se pierden. No, dice de los tales, o sea, de los que son, de los que tienen la actitud. Aquí está hablando de actitud. Es el reino de los cielos.
Si nosotros leyéramos en otros versículos, en otros capítulos, creo que es no sé si también es en Lucas, que dice, el que no recibe el reino de los cielos como un niño, entiende que no es de la edad física que estaba hablando, porque mucha gente se basa en este versículo para decir que los niños son salvos. Cuando nosotros leemos toda la escritura dice que si nosotros no tenemos fe en Jesús, no vamos a entrar al cielo. Es necesario nacer de nuevo. Ojo, creo que no es sabio tocar este tema en un grupo de estudio con gente nueva. Porque si una persona ha perdido un bebé, pues eso le causa un trauma horroroso y lo desvía de la verdad. Pero usted quiere enseñar la verdad porque es que quiere mostrar su sapiencia suma, péguele con un florero en la cabeza, sáquelo del grupo de estudio, amárrelo y bótelo al patio. Eso es un malvado miserable que lo único que está pensando es en mostrar su erudición y no tiene la sensibilidad por las almas. Eso es un tema escabroso de mucha sensibilidad. Si a mí me dijeran en un grupo de estudio una persona que me dice, mire, yo perdí un niño, ¿qué quiere decir? ¿Que se perdió? Entonces yo le diría, ¿sabe qué vamos a hacer? Para la próxima clase vamos a tocar el tema de la salvación. ¿Cómo se salva? Le cambié todo el sentido. No vamos a hablar si los niños se pierden o no se pierden, no, ese no es el problema. Vamos a hablar es cómo se es salvo. Y la Biblia dice que solamente se es salvo por medio de la fe en Jesús. Sin embargo, hay un versículo que podría darnos la esperanza, porque dice que si la mujer ora por el marido incrédulo, lo santifica. Dice, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Quiere decir entonces que es como si hubiera una cubierta por parte del creyente sobre el resto de la familia incrédula. Pero ojo, es solamente un versículo y sobre un versículo no hacemos doctrina. Esa es una regla del estudio bíblico. Si tuviéramos más, podíamos decirlo, pero como no hay sino eso. Pero es una esperanza, ¿sí? para las personas que son creyentes y que los hijos mueren chiquiticos sin entender. Ahora, ¿a qué edad entiende un niño? ¿Tú a qué edad crees que Isaac entendió de la salvación, Pau? ¿Qué edad más o menos? 2 años. 2 años. 2 años que uno se da cuenta. 2 años que uno se da cuenta. Pero si uno pudiera mirar, yo creo que menos todavía. Que un niño puede entender, además que un niño no dice, pero yo tengo una pregunta, y entonces, ¿por qué la escatología? No, nunca va a ser una burrada de él. No, el niño, Jesús me ama, Él pagó por mis pecados, Él me quiere, ya yo quiero. ¿Quieres a Jesús? Sí. Y entonces ahora los niños en la casa dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿No oraron? ¿No vamos a orar? Los niños son los que dicen, oiga, ¿no vamos a orar? ¿Cómo así? ¿Jesús no? ¿Sí? De los tales no está hablando de la actitud, no está hablando de la edad física, está hablando de la actitud de los que son como niños. ¿Qué actitud tienen estos niños, Pat? Pastor, bueno, puede ser también la actitud y la dependencia. Como un niño depende de un padre, también nosotros debemos depender de Dios en todo momento, pienso. Sí, ¿qué será lo que está resaltando Jesús de los niños aquí? No voy a decir la inocencia, como dijo Teresa, pues los niños son todos menos inocentes, ya los niños son odiosos, envidiosos, ¿sí? Bueno, ¿sabe qué también? Tere, te voy a pegar un palazo. Los niños son un reflejo de los papás. Mire, yo tengo pues cuñadas, hermanos y sobrinos. Y uno se da cuenta la maldad de los padres sembrada en los hijos. Y es impresionante. Uno ve una persona noble, los hijos son nobles. Uno ve una persona dadivosa, los hijos son dadivosos.
Uno ve una persona afable, los hijos son afables. Uno ve una persona terca, malvada, odiosa, envidiosa, cizañera, como dice, iba a decir todas las groserías que dice la florecita roquera, ¿sí? Los hijos reflejan eso. Es particular, los hijos sí muestran, y desde pequeñitos reflejan la envidia, reflejan la cosa, y mire, hoy en día es tan difícil porque un niño criado solo, en primer lugar, ya no son 7 hijos, porque los 7 hijos le ayudan a uno a hacer más. Gracias a Dios que te dio 3 de verdad, y no 2, gracias a Dios, es una bendición para ellos. Yo sé que es el momento duro, pero para ellos es una bendición, porque ellos aprenden a compartir, aprenden a que no son el centro, aprenden en que hay luchas, aprenden en que toca unidos salir adelante, aprenden que, ¿cuántos son en su casa, mis estimadas señoritas? 9. Y entonces uno aprende tanto con los hermanos, o sea, eso es espectacular. Pero imagínese un hijo solo, en donde toda la centralidad, él es el príncipe de la casa. Con Isaac hay que crearlo por eso tanto, hay que enseñarle a que sea noble, a que sea dadivoso, porque imagínese, estos niños llegan al colegio. ¿Saben qué hacen en el colegio? A los niños odiosos, envidiosos, egocéntricos, los matonean. Y si son inteligentes, les va peor. Los matonean, pero horrorosamente. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los papás? Lo peor, lo cambian de colegio. No, yo voy al colegio y como un león, ¿sí? Yo voy a esos chinos que estaban matando y dijo, ¿sabe qué? Yo soy el papá, viejo, mire. Y me abro el chaleco y le muestro un poco de cuchillos y de metralletas. Cuidado. Con mi hijo no se mete, porque sabe que el matoneo es terrible. El matoneo es una cosa, y yo no sé por qué en los colegios lo están permitiendo. El matoneo daña, el matoneo está haciendo que los niños se suiciden. Usted sabe lo que le causa la autoestima, pero ¿quién se lo causó realmente? Los papás. Y tenga el celular, tranquilo, tenga el celular. Eso sí, no hay problema, no sociabilice, no comparta, no esté con los demás, no aprenda a asumir los errores, no aprenda a enfrentarse a las dificultades, no aprenda a reírse de sí mismo. La gente mejor en esta vida es la gente que se aprende a reír de sí misma. Esa gente que es hipersensible sufre demasiado en la vida. Entonces, ay, no, que no le resbale, fresco, eso no importa, venga viejo, no hay problema. Y de verdad, y a sus hijos enséñenle a burlarse de sí mismo y hágalo perder en el juego, no deje que juegue. Jugar con los hijos los juegos y que pierdan. Y usted de malvado hace que pierdan y pague y háganme el favor y nada. Y no estás aprendiendo a jugar. Entonces, ¿qué haces, viejo? No es que la vida no es un juego, la vida va a ser difícil y vamos a perder muchísimas veces. Tú no eres el centro, tú no eres la princesita del Señor. Sí lo es, pero fíjense, siendo las princesitas del Señor, como nos trata el Señor. O sea, Dios es un Padre bueno, que nos hace pasar por las dificultades, supérelas. Las superamos juntos, pero supérelas, ¿sí? Y venga, y trabajemos, y nada cuesta nada, hay que esforzarse, hay que pagar un precio, Entonces, bueno, la actitud de los tales es el reino de los cielos. Y última división, Pat, ¿qué dice Beatriz, nuestra experta en educación infantil? Porque lo vive todos los días en el campo. Es una belleza, eso es una belleza. O sea, eso es una labor realmente, ¡wow! En esa condición, que Dios me da ese privilegio de todos los días estar con ellos, hace 1500 años. No, sí, siento que desde que vino el Señor Jesús yo estoy en esas. Entonces, yo veo en ellos es como esa voluntad, porque ellos nunca hacen resistencia a las cosas del espíritu. O sea, la parte del espíritu aflora muy fácilmente en ellos. Normalmente eso es, mire, si un niño, ojo, si un niño presenta resistencia a las cosas del espíritu, sepan, la mamá está endemoniada hasta los tuétanos.
quién dije? La mamá. Porque la mamá es la que tiene la autoridad espiritual sobre el niño. Y aquí vemos niños que entran a la iglesia. Pero, ¿usted vio la película El Exorcista? No. No lo vuelvo a llevar a la iglesia. Porque no le gusta, y tan raro. ¿Quién sabe qué tendrá esa iglesia? Tan raro que no, toca es más bien súbalo y oren por él, y expliquen a la mamá, mire, hay algo espiritual fuertísimo, venga mujer, a usted le toca pagar un doble precio, esto es, porque normalmente niños que sus familias no son cristianas, ¿cuál es la experiencia, Beatriz? O sea, igual se nota, ¿no? Pero por ejemplo, en mi condición de que yo estoy con ellos y la mayoría, bueno, hay algunas mamás que sí los llevan a la iglesia porque ellos se lo hacen saber a uno. Pero por ejemplo, ayer literalmente pasó algo. Johan va a salir y Eduardo, que es más grande, le pone el pie y lo hace caer. Y entonces él se pone muy furioso y se pone a llorar, pero voltea a mirar a Eduardo y con la cara yo lo veo en la lucha espiritual de decir, me devuelvo, le pego, le hago algo, pero se quedó, hizo tanta fuerza física también que lo volteó a mirar y le dijo, Eduardo, te perdono. Entonces eso, el aprendizaje de ellos es flash en el espíritu, o sea, las cosas espirituales las aprenden supremamente fácil. Creo que un adulto no lo haría no sería tan humilde, tan sencillo, tan abierto, nosotros para poder decirte perdono, mire tan absurdo. Nosotros para poder recibir el perdón o dar el perdón, eso es como si nos estuvieran sacando aquí una bola de espina por la gaznata. Y tan fácil que es. Y fíjese que ese es un aspecto fundamental en el Evangelio. Tanto que el Padre Nuestro está condicionado solamente en eso. Y tanto que lo que se predica en el Evangelio es que el perdón de los pecados. Y tanto que las parábolas que usa Jesús en cuanto al perdón son, pero impresionantemente. Y nosotros como adultos, te perdono, ay, no sabía, tan raro. Y es una frase chimbis, ¿no? Te perdono. Claro, cuando la gente también dice, ay, perdóneme, y uno sabe que, ay, juepucha, ni siquiera tiene arrepentimiento, viejo, no friegue. ¿Sí? ¿Qué dices, Beatriz? Es que tengo una niña 5, o sea, ella es buena para todo. Y ayer me dijo algo hermoso, me dijo, profe, tiene 10 años, dijo, profe, cuando yo no conocía tanto de Dios, yo no sabía por qué tocaba perdonar. Y yo le dije, Brigitte, y ahora que conoces tanto de Dios, ¿por qué toca perdonar? Dijo, porque ya aprendí que si no, Él no nos perdona a nosotros cuando nosotros lo ofendamos. Tan chévere, tan chévere. De 10 años. ¿Qué dices, Lucerito? Pues yo oí un poco con Tere de que la inocencia de los niños también la debíamos tener nosotros como adultos. Les voy a dar un ejemplo de mi nieto Isaac, que todos los días le doy gracias a Dios por ser la abuela de Isaac. Y es un gozo tan grande de que Isaac a los 6 años, mucho más pequeño, ya entendió que era el reino de los cielos. Y él desde que entendió que era el reino de los cielos, explicado en escuela, enseñado en escuela dominical y reforzado en la casa, él empezó a hacer regalos para el Señor, porque él sabe que Jesús va a llegar. Y ayer le hizo una pregunta a Paola y le dijo, mami, ¿será que Jesús me va a encontrar con el yeso? Porque él está feliz con su yeso. Y entonces le dijo eso, mami, ¿será que Jesús ya va a llegar y me va a encontrar con el yeso? Entonces yo digo que esa inocencia de los niños, ese anhelo de ellos estar recibiendo, que si viene Jesús no importa dejar a su papá, a su mamá, a sus juegos, a todas sus cosas, sino irse con Jesús. Sí. Entonces esa parte de esa inocencia también la debíamos tener nosotros como adultos, ¿no? Añorar ese reino como lo añora un niño. Sí. Dice la conclusión, que es la cuarta parte, dice, ¿cómo dice la cuarta parte? El último versículo. En verdad les digo, si no aceptan el reino de Dios como un niño, nunca podrán entrar en él. Recibir el reino
como un niño, recibir para entrar. Bueno, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Bueno, el primero, Dios es atributo de Dios. Esa sería la fácil. Dios, ¿qué? ¿Qué es lo que está mostrando? No se dejen equivocar por el texto, porque el texto, el énfasis no son los niños. ¿Qué es lo que está mostrando el texto? Que Dios nos recibe a todos. Díganlo en una palabra. ¿Dios qué? Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Eso es lo que está mostrando. Dios no hace acepción de personas. Y en eso que está mostrando, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo con esa porción? Porque acuérdense lo que dijo Pau, los niños no eran tomados como personas. Los niños eran ciudadanos de segunda. Y fíjense una particularidad, el Evangelio es para los ciudadanos de segunda, para la prostituta, para el publicano, para el rico que nadie quiere, para los pobres, para los leprosos, para los desclasados, para los pecadores. ¿Para quién? Para los niños. En nuestro concepto sería diferente. No, los niños son lo primero, no. Que alguien piense en los niños, no. Aquí es que los niños no eran tomados, ¿sí? Y antes Jesús dice, mire los ejemplos que ha dicho. Hágase más bien como un pecador. Ojo, dije como un pecador, no un pecador. Hágase como un pecador. Hágase como un publicano. Hágase como un niño. O sea, no es con los atributos nuestros, con la vanagloria nuestra. No, no es con eso. ¿Es con qué? Con la humildad, con el arrepentimiento, con la apertura, con la frescura. Aquí en los niños lo que creo que lo que resalta el texto es que los niños quieren, anhelan, desean, ¿sí? A mí me impacta porque, pues imagínense, yo soy un pobre pendejo, pero en el culto cuando los niños salen me buscan para saludar. Y esto digo tan bonito, ¿no? Pero me encanta más cuando veo a los niños buscando a los maestros. Profe, y lo van y lo buscan y lo saludan. Yo, eso quiere decir que el maestro, el profesor está haciendo su labor. ¿Y el profe lo saluda? No, el niño, mejor dicho. Una vez en un colegio le colocaron una tarea a los niños, ¿quién es su héroe? Una persona que le impacte. Y entonces el papá vino a hablar con el vecino porque le dijo, oiga, mi niño lo colocó a usted. Y le preguntó el profesor, ¿por qué su vecino es el héroe? Dijo, porque él me saluda. ¿Entienden que a los niños ya nadie los saluda, ya no les ponen cuidado los papás? Entonces, bueno, entonces nosotros sí, tenemos que ser como niños. Propósito del Espíritu Santo, que nosotros tengamos una actitud, no es humilde. ¿Qué diríamos del niño? Sencilla. Una actitud sencilla ante el Padre. ¿Sí? Para recibir el reino. ¿Qué dice Lorena? Esa es mi pregunta, pastor. O sea, ¿cómo recibió un niño el reino de los cielos? Porque, pues, usted hace ratico nos decía, no hay que pensar en la parte humanista, que humilde. No sé, un niño no es así, no Yo dije, no hay que pensar en la parte humanista. O sea, no. Yo no dije eso. No. O sea, que no hay que no miráramos la parte humanista. Yo dije que no miráramos la parte humanista. No, yo no dije eso. Bueno, entendí mal, qué pena. Yo le dije a Tere que no comenzara por elucubrar, por pensar en la derivación del texto, sino que primero tiene que empezar a mirar el texto y dejar que sea el texto el que hable. Lo que ella estaba diciendo no estaba siendo incorrecto. Lo que está haciendo incorrecto es de una caer, porque en eso uno puede deformar el sentido del texto, ¿sí? Hemos aquí corregido varios desvíos que cometemos nosotros, porque pensamos, por ejemplo, es que los niños son
inocentes. No, los niños no son inocentes. Es que los niños son tiernos. Sí, los niños son tiernos, pero de eso no está hablando Jesús en este texto. En primer lugar, el texto está mostrando que los discípulos están desechando a los niños porque piensan que los niños no son personajes, no son personas, no son importantes. ¿Sí? Ya lo vimos con los publicanos y con los pecadores, ya lo vimos con un malvado que está por allá botado en una esquina. Creo que si vinieran 10 publicanos, nosotros los echaríamos, sácale aquí, ¿sí? O una persona en la congregación le da preferencia a los buenos y a los malos los desecha. Pero Jesús no hace eso, Él está... Y aquí es los niños porque piensan que los niños no tienen importancia. Por ejemplo, en nuestra iglesia, yo quiero tanto nuestra iglesia, donde más invertimos es en la escuela dominical. O sea, y le damos importancia. O sea, realmente usamos recursos importantes en todo tipo para que los niños reciban la palabra y nuestro anhelo es que cada maestro entienda la importancia. O sea, si alguien dice, para algunas personas ser maestro de escuela dominical es como por debajo, como que, uy, ¿qué pasa? Nada, me nombraron maestro de escuela dominical, o sea, me están humillando, viejo, ¿usted no entiende? No he entendido. Si está pensando así, no ha entendido. ¿Usted qué quiere ser? No, yo quiero estar en el púlpito. Una vez me dijo un hombre a mí, me dijo, pastor, cuando se vaya de viaje me pone a predicar. Pero el tipo ni siquiera se congregaba fielmente los domingos, no hacía nada. Este pendejo, ¿a qué hora? Digo, bueno, hermano, comience por tomar el seminario al menos, ¿sí? Pero la gente piensa que los niños es como, no, la mejor gente de nuestra iglesia, o sea, la gente más dedicada, la gente que además ha sido más dirigente, está en la escuela dominical. Entonces, yo te digo para terminar la idea de Lorena. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar es, ¿qué es recibir? ¿Qué es recibir? Es la pregunta clave. Entonces, ¿qué significa recibir el reino como un niño? ¿Qué crees tú, Lorena, que es? De acuerdo al pasaje que hemos estudiado. Pues es que, o sea, yo pensando en lo que ustedes, en lo que decían todos de por qué los discípulos regañaron a los niños, a mí me pasa en la escuela dominical que los niños juegan mucho conmigo y llega un momento de que los papás les da pena que vuelve y otra vez y repite que vuelva a jugar con ellos, entonces los papás como que dicen, oiga, no, ya no más, no moleste más a la profe, ¿sí? Entonces yo pienso que es algo así, pero entonces con la actitud de Jesús quiere decir que Jesús estaba contento con los niños y lo que él de pronto más adelante que dice como un niño que recibe, yo pienso que los niños sentían alegría. Ok, muy bien. En primer lugar, los niños tenían gozo, alegría. Normalmente, ojo, los niños en la escuela dominical están contentos. Y si un niño no quiere volver a la escuela dominical, uno tiene que preguntarse por qué. Es una idea gravísima. ¿Qué pasó? ¿El maestro? Si es el maestro, gravísimo. Alegría. ¿Qué más piensan que por qué dice niños? Que el que no recibe el reino de Dios como un niño. En primer lugar, con gozo, con alegría. ¿Qué más? Connie. Eso que es con absoluta libertad, sin que nadie les diga que sí, que no. Sí, claro que sí, con libertad. ¿Sí? Ellos no están prejuiciados como que quieren decir de mí si soy cristiano. Al contrario, para el niño ser cristiano es un orgullo. Eso es mejor dicho, ¿sí? En cambio uno, ¿y usted es cristiano? No, pues ahí voy a una iglesia como que hay que predicar como que cosas interesantes, ¿sí? Pero el niño es cristiano, sí, Jesús, y da de testimonio, con libertad. ¿Con qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué confianza, Norita? Los niños siempre confían en lo que les dicen sus papás. Piensan que está bien y que están protegidos por ellos. O sea que si los papás les dicen, haz esto, lo hacen porque sus papás Los niños creen en la autoridad. Entonces nosotros hemos de confiar como un niño. ¿En quién? En Jesús. O sea, esto no es una confianza ciega, sino una confianza en la autoridad. ¿Okay? Ha demostrado que tiene autoridad. ¿Qué más? ¿Qué sería más recibir el reino como un niño? ¿Se les ocurre algo más? Patricia levantó la mano. Muy bien, con sencillez.
Sí, no se complican. Es que siempre la gente dice el mismo argumento tonto, además piensan que son intelectuales y no. Pero si Dios es verdad, ¿por qué sufre tanta gente en el mundo? Pues por su culpa, viejo. ¿Usted qué hace con su vida y con sus recursos y con su forma de ser? ¿No es usted el primero que le está pagando mal a los empleados, que le está tratando de quitar las prestaciones a la empleada, que le está haciendo, ¿sí? Usted es el primero, viejo, que es miserable, que prefiere botar la comida y dársela a la persona que tiene necesidad, que teniendo 2 capas no es capaz de darle al que no tiene. Marta, y después, ay, Blanquita, no, primero Blanquita, que es que le lleva levantando la mano Blanquita toda la clase, y no, Blanquita, perdóname que no, mi Blanquis, ¿qué dices? Quiero dar un testimonio de los niños que pasó el domingo, pastor. Sí. Los niños, estábamos en oración que siempre hacemos, y el niño llegó, y es un niño muy activo, tiene 8 añitos, y el niño es súper, muy, y estábamos así, cuando de pronto el niño llegó y dijo, yo quiero eso, estábamos orando y todo, y oramos en lenguas. Salimos y todo, y salieron los profesores con cada niño, con cada grupo. Entonces, después de oír cuando la palabra... Cuando él dijo, yo quiero eso, ¿era que el bautismo con el Espíritu Santo? Sí, pastor. Ya. Entonces el niño llegó y todo eso, entonces Rocío estaba, como no podía muy de la garganta, entonces ella se puso a orar. Y el niño, el Señor llegó y lo usó y empezó a hablar en oración, en lenguas. Y no sé si la niña también, y una niña de 8 años empezaron a orar en lenguas, pero era tremendo la oración del Espíritu Santo. Si eso es con un niño de 8 años. Entonces, ¿qué característica tiene el niño ahí? Miguel, con gozo y alegría. Anhela las cosas de Dios, desea las cosas de Dios, busca las cosas de Dios, recibe las cosas de Dios. Marta, ibas a decir, con micrófono. Yo también en mi experiencia de maestra infantil, los niños reciben y así como reciben también tienen la capacidad de dar. Y es como un regalo, ¿sí? Recibir un regalo para ellos es pero maravilloso, pero también se desprenden fácilmente si ellos lo... O sea, los niños no le ponen problema a Dios. Y los niños no rechazan a nadie. ¿Ha visto que los niños normalmente aprenden es por los papás? Los niños, ay, vamos a darle a los hambrientos, vamos a darle a los necesitados. Si está siendo bien enseñado. Esta Navidad voy a regalar tantos juguetes míos porque ya no los uso, vamos a ahorrar para tal, es una belleza. Pastor, y algo muy bonito es la frescura de ellos, porque es que, por ejemplo, yo estoy en la miscelánea enseñando la palabra y Yele está ahí, entonces que haya una persona adulta, yo le decía, ¿tú sabes qué es la vida eterna? Y Yele sentada en el piso jugando, que te conozcan a ti, el único, y la dijo toda, la señora quedó. La frescura, ellos son muy frescos para hablar. Muy bien, bueno, esa es la enseñanza, ¿no? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es la verdad, tu palabra es verdad. Llévanos con bien, úsanos para tu reino, que nuestro corazón no sea altivo, vanidoso, malvado, egoísta, incrédulo, duro, disfrazado. Ayúdanos para ser humildes como niños, Señor, sencillos como los niños que reciben tu palabra con gozo, con sencillez, con alegría, con anhelo y con deseo. Que no se quite eso en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.